Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Soy el profesor Daniel Godoy y en este momento el rector de la Comunidad Teológica, y en ese espíritu le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes que nos acompaña en un momento que nosotros hemos destacado como el momento académico más importante del segundo semestre, y tiene que ver con la realización de la Semana Teológica. Esta semana la iniciamos hace 8 años atrás como una apuesta por tener una actualización teológica, invitando a participar a estudiantes de la facultad, de otros seminarios hermanos, a docentes, a hermanos y hermanas de distintas iglesias. Y junto con ello hemos abierto en las tardes conferencias abiertas que ofrecemos a quienes no pueden estar en la mañana o a quienes no pueden estar 3 días ausentes de sus actividades cotidianas y normales. Entonces, en este ciclo de conferencias tenemos la alegría de contar con Elsa Tames. Elsa Tames es mexicana, es costarricense, es colombiana y probablemente el sábado la vamos a recibir como chilena. Elsa ha estado desde muy joven, lo cual conserva sin duda, vinculada con la teología, con el trabajo, especialmente en el primer tiempo de revisión de las pruebas de un texto que ha marcado a los seminarios de América Latina en el aprendizaje del griego bíblico, que es un trabajo que publicó la profesora Irene Fulks, que era misionera en el Seminario Bíblico Latinoamericano, ¿sí? Pero también ha estado presente en la publicación de libros y de artículos especializados, principalmente en el área de la teología bíblica, pero además ha ejercido la dirección, la rectoría del Seminario Bíblico Latinoamericano. Y cuando uno pasa por San José, por el sector de Sabanilla, va a encontrar un edificio fantástico que recoge parte de la cultura azteca, campesina, y está allí hoy día como la Universidad Bíblica Latinoamericana, y tiene una casa de la mujer, y allí está parte del testimonio del trabajo de Elsa, quien fue la que lideró el proceso de construcción de la actual Universidad Bíblica Latinoamericana. Elsa también es parte importante de lo que se ha dado en llamar el grupo de biblistas latinoamericanos, que se ha plasmado a través de la publicación de la RIBLA, Revista Bíblica Latinoamericana. Cuando comenzó el grupo de biblistas, fue por el 86, Elsa era una de las pocas mujeres que en aquel tiempo formaba parte del grupo de biblistas latinoamericanos, y después gradualmente un grupo de mujeres teólogas y biblistas se fueron incorporando a este trabajo. Elsa ha estado vinculada al trabajo de la Sociedad Bíblicas Unidas, que tiene que ver con la traducción y revisión de las publicaciones en el área de Biblia, y hasta hace un poco atrás, un par de años, publicó en compañía con una colega un Nuevo Testamento interlineal. Estaba un tiempo a la venta en Sociedades Bíblicas Chilenas, no sé si todavía está, pero a las personas que estamos participando de la Semana Teológica, en algún momento Elsa nos va a ayudar a entender cómo usar mejor el material que está en el Nuevo Testamento interlineal. Así que lo vamos a ver con eso. Bueno, quiero decir todo esto para presentar a Elsa, decirle que es primera vez que nos encontramos en Chile, ha sido en otros lugares y es primera vez después de un largo tiempo que la podemos recibir. Queremos decir que fue la tercera tentativa
la que dio resultados y que finalmente Elsa nos dijo que sí, que venía a acompañarnos, aun cuando los pilotos de Avianca casi nos dejan sin asesora, porque depusieron la huelga el día lunes y nos habían colocado a Elsa en un vuelo que llegaba el día miércoles cerca de las 9:30, 10 de la mañana, con lo cual perdíamos una mañana entera. Pero Elsa consiguió que le cambiaran el vuelo para que llegara el día martes, pudo descansar un poco y por eso que entonces pudimos comenzar formalmente nuestra semana teológica. Así que quisiéramos darte la bienvenida, Elsa, agradecerte que estés en la palabra contigo. Muchas gracias. A ver, ¿está prendido? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿pero suena? Sí. Sí. Ah, yo me... ¿Sí? Ah, qué bueno. Espero que lo suena así como normalmente, muy moderno entonces. Mejor. Bueno, esta noche yo quería compartir una reflexión sobre un libro complicado que se ha mal leído, que es el Apocalipsis. Y mañana, en la noche, yo quería compartir con ustedes un resumen de mi último libro, que ahorita ya salió, pero en inglés. Vamos a ver cómo lo publicamos en español. Sobre Pablo como prisionero político, o Pablo en la carta a los Filipenses como un documento salido de prisión. Todo lo que implica escribir una carta desde el lugar. Y la prisión como locus theologicus, ¿verdad? El espacio donde había que leer ese documento justamente desde ese lugar. Los puntos para ahora, y voy a empezar de una vez. He quitado muchas cosas porque era algo que yo, esto lo había preparado, lo preparé para la iglesia metodista en su asamblea, en una de sus asambleas, pero no le dieron mucha bola, ¿verdad? Porque como todo el mundo andaba a ver quién nombraba el obispo y todas esas cosas de las elecciones, ¿verdad? Y me parecía que era importante, pero bueno, como uno tiene otros compromisos y todo, entonces se ha dado la oportunidad, y cuando me hice una conferencia, la que tú quieras, ponle el título, le digo, bueno, esa que no se conoce, digo, voy a compartirla acá. Y claro, tiene como título, un cordero degollado, puesto de pie, vence a un dragón y 2 bestias. Ya se han de imaginar por dónde va. Los puntos que yo voy a tomar son, en primer lugar, Apocalipsis, un libro misterioso escrito para fortalecer la esperanza. El segundo punto, un autor que ve visiones y las escribe desde la prisión. Tercer punto, un pueblo perseguido por seguir a Jesús, el Cristo. Tercer punto, un dragón y 2 bestias quieren matar la esperanza. Y quinto punto, un cordero degollado, puesto de pie, vence al dragón y las bestias. Sexto, un ser soberano y puro hace nuevas todas las cosas. Y último punto, un mensaje a las iglesias que viven tiempos difíciles, ¿verdad? Como son muchos puntos, yo voy a empezar y no me voy a tratar de desviar, porque cuando me desvío, ahí meto muchas cosas, se nos va el tiempo. Voy a empezar, con el primer punto. Apocalipsis es el libro de la Biblia más mal comprendido hoy, y todavía hasta hoy. Lo que comúnmente lee la gente son predicciones futuras, una preocupación que no es fundamental en el libro. Se ha usado más bien para asustar y obligar a la conversión cristiana. Cada vez que hay guerra y terremotos, lo volví a escuchar ahora con los de México, con los huracanes y los terremotos, la gente dice que ya se va a acabar el mundo y viene el juicio final. Y algunas corrientes hasta le ponen la fecha. Ni se ha acabado, ni se han cumplido las distintas fechas que se han dado desde toda la historia. Y es que no se ha entendido el género literario llamado apocalíptico. Ustedes ya tuvieron aquí una semana de apocalíptica.
y no se ha ubicado en su contexto histórico. En las mañanas ya hemos visto la importancia de ubicar cualquier escrito de la Biblia en su contexto para ver la génesis, el porqué del texto. Ni en su contexto religioso, cultural, político, simbólico, económico. Y ahí están las claves para comprender el libro. El género apocalíptico es propio de la cultura judía. Es muy interesante, es propio, es un género propio de esta cultura. Y surgen libros de este género entre los siglos II antes de Cristo hasta el 2 después de Cristo. Y tenemos varios apocalipsis, solo que nosotros tenemos solo el apocalipsis de Juan. Uno de ellos, pues el que escribió Juan desde la isla de Patmos. Todos los libros de Apocalipsis, de esta literatura, surgen en contextos de sufrimiento extremo. Invasiones por parte de imperios, persecuciones y masacres. En el siglo II a.C., por parte del imperio griego de los Seleucidas con Antíoco Epifanes IV, y en el siglo I por parte del imperio romano, especialmente Nerón y Domiciano, los emperadores. Ahora, el género apocalíptico también aparece en discursos breves dentro de cartas o de evangelios, por ejemplo en Marcos 13, ¿no? Oirán rumores de guerra y toda la violencia en todos los niveles. El género apocalíptico se caracteriza por su simbología. Para comprender el mensaje hay que saber el significado de los símbolos. Y hemos inventado tanta cosa con eso del 666 y 144.000. Entonces, si no sabemos el significado de los símbolos, nos es difícil descubrir el sentido. La interpretación de los símbolos no es arbitraria. Muchos de ellos, casi la mayoría, provienen ya del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 27:1 habla de cómo Dios acabará con dos monstruos marinos, dos bestias, ¿no? Leviatán y el dragón. O sea, ya para la gente que lee este libro no era difícil comprender. Para nosotros que no estamos acostumbrados, pues nos suena a Harry Potter, al Señor de los Anillos. El autor del Apocalipsis de Juan se inspira mucho en Daniel, Isaías y Ezequiel y retoma los símbolos y los recrea. Ahora, otros símbolos que aparecen son explicados por el mismo autor, ahí mismo los dice. Por ejemplo, cuando habla del dragón, explica que es la serpiente antigua, Satanás, el engañador. Él lo dice ahí en 22, y en Apocalipsis 17:9, cuando dice, las 7 cabezas de la bestia son 7 montes, 7 colinas, donde se asienta la mujer. Para la gente de aquel entonces era claro que se trataba de Roma, porque Roma se conocía como las 7 colinas. Otros símbolos son de significado universal, como por ejemplo espada grande, violencia. El número 4 significa los 4 extremos de la tierra, es decir, el conjunto de la tierra habitada. Algunos símbolos sí quedan sin resolver con claridad y ahí se ofrecen muchas interpretaciones, y una de ellas es el 666, la marca de la bestia. De manera que un libro que parece difícil de entender, en el momento que comprendemos la mayor parte de los símbolos, captamos las claves de interpretación. Escribir por medio de símbolos es una forma de abarcar, yo creo que yo estudié literatura, y escribir literatura, novelas, poemas, con un alto grado de polisemia, de multiplicidad de sentidos, ¿verdad? Es lo mismo acá. Escribir por medio de símbolos es una forma de abarcar mejor la realidad tan abrumadora
y compleja que sobrepasa nuestro entendimiento. Cuando uno lee el libro, los sentidos de la vista y el oído se agudizan, porque lo que uno ve son imágenes, pinturas impresionantes, y escucha sonidos estruendosos, voces de llanto o de cánticos. Y las escenas se desarrollan en espacios, arriba y abajo, en el cielo y en la tierra. Y estas escenas que se intercalan están articuladas de tal forma que todo lo que ocurre en el cielo tiene sentido para el pueblo de Dios que sufre en la tierra. Por eso hay que leerlo todo, no un pedacito. Las acciones se van desplegando de una forma en donde los hitos históricos se van sucediendo por medio de mecanismos de suspenso, antes de los diversos climas. Tenemos clímax de las series de los 7, ¿no? Tenemos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas que caen como cascadas y que se quiebran justo en el momento, en el número 6. Ahí se crea el suspenso, a la espera del 7º acontecimiento. Y ahí tenemos algo así como interludios. Aparecen varias visiones celestiales, coloridas, con coros angelicales de hasta 2 millones de voces. Juan Stam, que lo conocerán muchos de ustedes, ¿verdad? El especialista. Yo creo que es el mejor aquí de Apocalipsis, llama a todo el libro un cántico cósmico. Y allí encontramos el Cordero degollado, pero de pie. El que antes murió, pero que ahora vive. Y sentado en el trono aparece el soberano verdadero, aquel que sabe hacer justicia. Y aparecen los 4 seres terribles, ¿verdad? Vivientes de los profetas, los 24 ancianos que representan todo el instrumento de poder que lidera de Dios, el poder de Dios en la tierra, que lidera. Juan, con su libro de apuntes, pasa viendo y oyendo lo que ocurre arriba y abajo, escribiéndolo todo para transmitirlo a un pueblo que sufre la persecución del Imperio Romano. No, el libro de Apocalipsis no se escribió para aterrorizar a la gente. La gente ya estaba aterrorizada con el poder imperial, sus torturas y persecuciones. El libro fue escrito para animar y fortalecer la fe de los creyentes perseguidos, para darles esperanza y decirles que Dios es quien vence el mal y hace justicia a quienes sufren por la causa de su reino. El autor se presenta, ¿cómo se presenta en el saludo? Simplemente como Juan, sin grandes títulos, pues seguramente era bien conocido por su audiencia. Escribe desde una pequeña isla llamada Patmos, de 16 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho. 16 por 9. En el mar Egeo, al este del Mediterráneo. La isla era una colonia penitenciaria de los romanos, donde supuestamente deportaban presos políticos. Juan ahí está prisionero por su testimonio, tanto en palabras proféticas, él dice por causa de la palabra de Dios, como por su compromiso cristiano, testimonio de Jesús.
Y la palabra testimonio en griego significa martirio. Tanto Jesús como Juan padecen por ser fieles a Dios en un contexto hostil al judaísmo y más tarde al judaísmo y al cristianismo. El autor es hermano en la fe y solidario y comparte tres cosas con sus destinatarios. Uno, los sufrimientos causados por la política del Imperio Romano. Dos, la fortaleza y resistencia de los padecimientos, pues como ellos, él no se deja aplastar. Y más adelante veremos el término hipomonía, paciencia, pero paciencia, no paciencia pasiva, es que no se deja aplastar, es perseverancia, resistencia. Y tres, un fuerte sentido de pertenencia al reino de Dios, al igual que ellos. Entonces escribe: yo, Juan, soy hermano de ustedes, y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios, confirmado por Jesús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos, dice en el versículo 9. Las palabras del autor descritas a través de visiones son creíbles, porque él mismo en carne propia sufre lo mismo que sus destinatarios. Por eso es importante hablar del autor. Su propósito en todo el libro entonces es fortalecer la esperanza, decir: esta no es la última palabra, vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Un pueblo perseguido por seguir a Jesús el Cristo. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en afirmar que el libro alude a un contexto de persecución contra los cristianos, y al mismo tiempo de agudas experiencias de opresión, tanto económica como militar, en las provincias, es decir, los pueblos conquistados por el Imperio Romano. El libro se escribió a finales del siglo I, cuando Domiciano, conocido emperador, que según el historiador Eusebio, la emprendió contra los cristianos que no le rendían culto, como lo hacían todos los habitantes y de otras religiones. En el Apocalipsis, como en otra literatura apocalíptica, aparece frecuentemente el término griego hipomonía, que versiones literales traducen como paciencia, ¿no? Entonces, la Reina Valera traduce paciencia, pero que en griego significa perseverar, no rendirse, no dejarse aplastar por los sufrimientos. El libro entero llama a eso, a que perseveren en medio de la adversidad. Este pueblo de Dios que sufre aparece constantemente en el libro, en las 7 iglesias, en cristianos que no pueden comprar ni vender porque no tienen la marca de la bestia, en una gran cantidad de fieles, 144,000, que significa infinitud, que no se contaminan con las políticas corruptas del Imperio Romano. Pero sobre todo el pueblo de Dios está mejor representado en los mártires degollados que bajo el altar gritan: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a juzgar y hacernos justicia? El mismo libro nos da estos indicios de persecución. Pero a nivel extrabíblico hay evidencias que los cristianos pasaban por momentos difíciles desde sus inicios. Por ejemplo, el historiador Tácito, ¿verdad?, narra cómo en los lugares donde se crucificaban a los subversivos o a los esclavos, generalmente estaban llenos de soldados, no más que todos los subversivos. O sea, la crucifixión era la pena capital para los sectores que generaban tumultos subversivos o para los esclavos. Era la pena capital. Y entonces Tácito tenemos una cita aquí que yo tomé de Yvonne Rainer Richter.
no dejaban estos soldados acercarse a familiares ni amigos a quienes estaban crucificados. Estos, los familiares, no debían llorar ni hacer duelo. Se trata de un escarmiento del imperio y había ejecuciones en masa. Y la cita dice así: ahí había una enorme montaña de difuntos, de ambos sexos, de todas las edades, personas de origen noble y humilde. No estaba permitido a parientes y amigos acercarse para llorar a sus muertos, ni siquiera que los mirasen por más tiempo. Los guardias estaban apostados a todos lados. Ellos se fijaban cuidadosamente para ver si alguien daba señales de duelo. O sea, Jesús es un crucificado entre muchos. Y ya podemos imaginarnos por qué Pedro se vio obligado a negar 3 veces a los discípulos cuando fue crucificado Jesús. Tenemos otros documentos, pero no los puedo citar porque es muy grande. Pero Tácito también en el libro de Anales nos habla de Nerón y lo cruel que era, que una vez en la Vía Apia quemaron vivos a muchos cristianos porque los acusó Nerón de haber incendiado Roma. Y ahí habla de cómo que hasta los mismos, que esto salió contraproducente, dice, aquí tengo la cita, que salió contraproducente porque ya la gente ciudadana romana veía esos cuerpos quemados como antorchas en la Vía Apia y decía, pobrecitos, y se compadecía. O sea, otros eran tirados a las bestias, como saben, en el circo romano, las bestias al principio, de todo el mundo desempleado ahí llegaba y eran comidos. Y el otro, que es una joya, yo les invito a que la lean si no la han visto, es la carta que Plinio el joven escribe a Trajano, el emperador, para que le oriente y le diga cómo puede proceder, si puede también torturar a niños de tierna edad, a mujeres o a niños. Si llegan listas denunciando a cristianos. Y él mismo dice que pone ahí un busto de Jesucristo y tienen que maldecirlo delante de ese busto. Y dice, he oído que el que es verdaderamente cristiano no lo maldice. Entonces lo mando a ejecutar. Y ahí dice, y lo que hacían ellos y no hacían ellos. Y dice, esto ha funcionado muy bien, porque ahora las carnicerías, los templos se están llenando, romanos, y las carnicerías ahora se vende carne. ¿Por qué dice lo de las carnicerías que se vende carne? Porque en el matadero, como dijimos en la mañana, todos los animales eran dedicados a los ídolos, a los dioses. Y entonces los cristianos no comían. Tenemos en Corintios esa discusión, ¿comemos o no comemos de esa carne? Y entonces aquí funcionó, porque si usted no comía carne era sospechoso de ser sospechoso de no ser argentino. Los argentinos sí que comen carne. Nicolás no está por ahí, ¿no? No era sospechoso de ser cristiano. La difícil realidad escrita detrás y en el libro del Apocalipsis también la percibimos a través de los símbolos, y esta aparece especialmente en el momento en que el Cordero, el único digno de abrir los 7 sellos del libro que tiene el que está sentado al trono, es decir, Dios, los abre. Es un libro que contiene los misterios de la historia, en donde la cruenta realidad se sufre, pero también donde la solidaridad de Dios con esto se hace palpable. Analizando detenidamente cada sello, la solidaridad de Dios abunda más que la represión del imperio. De los 7 sellos, 4 describen los terribles sufrimientos tanto del pueblo de Dios como de la gente más vulnerable. Al abrir el segundo sello sale un caballo de color rojo, como la sangre, y este es el que simboliza la guerra, donde unos a otros se matan. Este es el de la gran espada, que no significa otra cosa que la violencia más cruda. De hecho, aquellos tiempos eran tiempos de conquista del Imperio Romano, de envío de tropas a todas las provincias para someter los pueblos y saquear sus tesoros.
tierras e imponer los impuestos. Quienes conocemos el Nuevo Testamento estamos familiarizados con la fuerte presencia militar romana. El tercer sello describe un caballo de color negro. Representa la economía que favorece solo a quienes tienen los recursos para comprar. El jinete tiene una balanza en la mano. Una voz misteriosa grita: 2 libras por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Juan Stam nos aclara esta frase y nos ofrece datos interesantes. Significa un precio exagerado y un proteccionismo para el vino y el aceite. En el mercado el trigo se vendía normalmente por bulto, no según peso, como aquí, cosa que según los especialistas refleja una crisis económica. 2 cosas vemos en este versículo. Por un lado, el precio de este grano básico era incansable para los pobres. Se está vendiendo entre 8 y 16 veces más por el precio del trabajo de todo un día. Y eran necesidades básicas. Por otro lado, los artículos como olivo y vid son los que producían más ganancia. Se pide que no se dañen sus viñedos, ni el aceite. El cuarto caballo con su jinete de color verde amarillento representa la muerte. Tiene el poder de la muerte, es el caballo de la peste. El quinto sello deja ver a todos los cristianos torturados que esperan que Dios les haga justicia, tome el poder en sus manos. Y estos son los 4 sellos que describen por medio de símbolos una realidad fuerte de sufrimiento. Sin embargo, como el Apocalipsis no se escribe para mostrar esa realidad que ya se sufre, sino para dar fortaleza, el primer sello, con el jinete blanco victorioso, anuncia de antemano su triunfo frente al dolor. Por eso sale el caballo blanco con el jinete que tiene un arco y una corona, y sale para vencer. Se trata del mismo que reaparece en 19:11 con el jinete llamado Fiel y Veraz, el cual juzga con justicia. El sexto y el séptimo sello también son motivos de esperanza, porque se trata de juicios de Dios para quienes producen el mal. Dios, por medio de la naturaleza, como los terremotos, deja ver su ira contra los que producen el mal. Por eso el libro incluye una orden a 4 ángeles que se les había dado el poder de hacer daño. Y se les dice: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. En resumen, las circunstancias que vive el pueblo de Dios son muy dolorosas. ¿Cómo da razón de la esperanza? Pues el mismo Apocalipsis es una respuesta justamente para los primeros cristianos que piensan que no hay salida, que están a punto de rendirse porque el imperio lo arrasa todo y arrasa hasta los sueños, las utopías. Y a estos Juan les anima y les exhorta a que perseveren. La solidaridad de Dios, fíjense ustedes, que se siente ya en la misma estructura del libro. Si uno lo lee de corrido, y es que yo di en la escuela dominical el curso de Apocalipsis, y entonces por eso cada domingo, ¿verdad?, veíamos un capítulo del libro y lo vimos con muchísimo detalle, y de ahí salió este artículo. Y yo me fijé que la misma estructura ofrece esperanza. En la estructura y en los símbolos. Dice explícitamente el autor que no y además explícitamente dice que no habrá más hambre ni sed, porque el Cordero que vive los guiará, los cuidará como un buen pastor hacia aguas de vida, y Dios les limpiará sus lágrimas. O sea, el mismo texto da la esperanza explícitamente. Y al final, en el capítulo 21, Juan describe la visión de que del cielo desciende la ciudad como una esposa, la ciudad santa,
y ve a Dios conviviendo con todos y todas, porque Dios hizo todo nuevo. Se trata del reinado de Dios conformado por su pueblo que desciende. Ojo, desciende, no sube ni es arrebatado por nadie. Desciende del cielo, la ciudad santa. Las lágrimas quedaron atrás. Así que el libro no trata de una vida llena de sufrimiento, donde solo se enseña que al final de los tiempos van a cambiar las cosas. O sea, a veces leemos Apocalipsis que hay mucho sufrimiento y al final, baja la ciudad santa. Yo veo la estructura, no. La esperanza se va hilando desde el principio del libro y siempre articulada a los sucesos históricos. Porque lo que va aconteciendo en el cielo a lo largo del libro le va dando sentido a la historia. Y esta es la clave para la resistencia a no seguir los caminos de los poderes del mundo y a no dejarse aplastar en esos momentos de sufrimiento. Entonces por eso se intercalan y en el momento que viene el sufrimiento terrible hay un descanso porque la escena pasa al cielo y ahí entonces está ahí en el cielo toda esa visión esplendorosa que conocemos y los cantos y los coros de 2 millones de voces. Un dragón y 2 bestias buscan matar la esperanza. ¿Quiénes son los causantes del mal en la tierra? Estos son dibujados con los símbolos de un dragón y 2 bestias. El autor con estas figuras hace una lectura estructural de la sociedad del primer siglo, muy bien hecha para un documento tan antiguo como lo es el Apocalipsis. Tan bien hecha que los símbolos pueden seguir utilizándose para los análisis socioeconómicos de los imperios que surgen a través de la historia. De los distintos imperios se va usando, ya lo usó en el Antiguo Testamento y bien. Encontramos pues el principio del mal y sus representantes históricos en la tierra, o vasallos gobernantes de provincias, ¿no? Un dragón es el principio del mal, y 2 bestias, el diablo y el imperio romano con su propaganda. Los 12 y 13, el capítulo 12 y 13 describen estos personajes de manera espeluznante. El dragón en 12:3 es pintado de rojo, que en Apocalipsis significa violencia. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Los cuernos significan poder y fuerza, y las diademas significan gobernantes y reyes. Es fácil entender eso. O sea, su poder se hace visible, el poder del dragón, que es el principio del mal detrás de ahí, se hace visible a través de los gobernantes. La figura es tomada del profeta Daniel, pero con ajustes propios de Juan. El autor mismo ofrece el significado del dragón. Él mismo dice, es la serpiente antigua, Satanás, el diablo. O sea, él nos dice ya que el dragón es el diablo. Lástima que ahora a todos les decimos, es que es del diablo, y este es del diablo, y el diablo ya, pobrecito, aparece tratado. Pero aquí dragón es el principio del mal, es llamado Satanás detrás de todo detrás de todo el poder que, como hoy hablábamos en términos paulinos, sistema pecaminoso. Esta figura cósmica representante del mal por excelencia, busca exterminar desde la raíz al Mesías esperado, la esperanza del pueblo de Dios. Decimos de raíz porque espera devorarlo en el mismo momento de su nacimiento, ¿se acuerdan? No lo consigue, pues Dios con su poder arrebata al recién nacido, mientras que la madre, mujer vestida de sol, que simboliza el pueblo de Dios, bueno, hay tantos simbolismos, pero bueno, yo escojo huye al desierto. Esta fue como una declaración de guerra para el dragón. Entonces se desarrolla una gran batalla en la cual el dragón vuelve a fracasar.
Los aliados del Mesías, que son Miguel y sus ángeles, derrotan al dragón y a su ejército y a su ejército de ángeles. El fracaso del dragón en el cielo, porque todo ocurre en las señales en el cielo, es señal de esperanza para quienes todavía en la tierra sufrirán la persecución del mismo dragón. ¿Ven cómo en el cielo ocurre esto? El dragón quiere matar la esperanza del nacido, pero él no lo logra y huye. El pueblo de Dios, en la mujer vestida de sol, huye al desierto y se rescata al bebé. Eso ocurre en el cielo y esa es la esperanza de los que están sufriendo en la tierra. No venció, fracasó el dragón. El dragón vuelve a fracasar, la mujer queda salva. Este fracaso es porque la naturaleza se alía. Sí, exactamente. Este fracasado busca matar a la mujer, arroja de su boca agua, como de un río para arrasar a la mujer. Pero la naturaleza se solidariza con ellos y también abre su boca, pero para chuparse el río del dragón. El dragón vuelve a fracasar y la mujer queda a salvo. En esta historia mítica encontramos claves fundamentales. En primer lugar, la correlación de fuerzas es ridícula. Poder total frente a figuras vulnerables. Un dragón queriendo devorar un bebé y un dragón queriendo matar a una mujer. No lo consigue y fracasa en todos sus intentos. Esta plataforma que ocurre en el cielo le da sentido a lo que acontece en la tierra. Busca consolidar la fe de que lo imposible es posible. Y eso hablamos en la mañana. También Pablo habla de lo imposible, pero posible para Dios. El imperio romano es poderosísimo, mientras que el pueblo de Dios son comunidades muy frágiles y vulnerables. Ahora sufren persecución, pero ya está determinada por el cielo que ésta tendrá fin, porque el dragón, principio del mal, que alienta o da vida a sus representantes históricos, dibujados como bestias, ha sido vencido. Si se cree verdaderamente en la derrota del dragón, los sufrimientos pueden ser aguantados y tienen sentido para la vida. El texto lo que está diciendo es que en la vulnerabilidad está la fuerza. El bebé es el Mesías, el nacimiento de la esperanza de una vida mejor para todos y todas. La mujer, frágil y perseguida, el pueblo de Dios, justamente perseguido por ser vulnerable. Y el autor le hace ver al lector que tiene por aliados a Dios y a su creación. Y esto es lo que acontece, diríamos, espiritualmente en el cielo y en el desierto. El capítulo 13 es dedicado a los representantes históricos del dragón en la tierra, aquellos que hacen su voluntad y son vivificados por él. Sus representantes son llamados bestias. ¡Ay, que son unas bestias! Dice en el 1: vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona, y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Este monstruo que yo vi parecía un leopardo y tenía patas como de oso, boca como de león. El dragón le dio su poder, ¿no? Y su trono y mucha autoridad. Dentro de la tradición hebrea, el mar significa el caos, lo sabemos, ¿no? De ahí sale Leviatán, surgen los monstruos, Leviatán, Rahab, Behemoth, ¿no? ¿Se acuerdan? Ellos surgen del mar, surgen los monstruos. Significa caos. La figura de la bestia en el Antiguo Testamento que sale del mar se le ha identificado con Faraón de Egipto o con Babilonia. Aquí en Apocalipsis alude a los emperadores romanos.
Si bien esta base de llamar bestia a los emperadores la encontramos en el Antiguo Testamento, pero también se puede leer en escritores latinos y griegos. Juan Stam recoge dos citas muy interesantes de pensadores antiguos con respecto a los emperadores que se cree que más persiguieron a los cristianos, que son Nerón y Domiciano. Sobre Nerón, por ejemplo, el sofista griego Filóstrato dice: he visto muchas bestias en Arabia y en la India, pero esta bestia que se suele llamar tirano, no sé cuántas cabezas tiene. Es más salvaje que las bestias de la montaña y la selva, pues hasta los leones pueden ser domesticados, pero acariciar a esa bestia solo la hace crecer en ferocidad y devorar todo lo que está a la vista. De las fieras nunca se ha sabido que comieran a su propia madre, pero Nerón se sació con ese menú, dice Por otro lado, el historiador Plinio llama a Domiciano bestia monstruosísima, que dentro de su cueva hace correr y lame la sangre de la humanidad. Por supuesto que en las citas mencionadas se trata simplemente de un epíteto, es una bestia, así como nosotros, como yo dije. Pero en Juan se trata de un análisis estructural del sistema imperial, ¿verdad? En este caso romano. Según la mayoría de los eruditos, las 7 cabezas aluden a las 7 colinas donde está sentada la ciudad de Roma. Hablar de 7 colinas en aquel tiempo era hablar de Roma. El mismo Juan lo devela en 17:9, cuando dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer, obviamente, Roma, llamada Babilonia y ramera. Pues no, era obviamente Roma por los 7 colinas, pero no la llama Roma. Es muy peligroso decirlo demasiado obvio, aunque era obvio por las 7 colinas, pero la llama Babilonia y ramera. El versículo 13:1 que acabamos de leer presenta varias claves. La primera es que la corona no está en la cabeza, sino en sus cuernos. Esto quiere decir que gobierna a base de la fuerza bruta, no de la racionalidad. Además, en las cabezas tenía nombres blasfemos contra Dios. Y aquí es muy seguro que se alude a la pretensión de los emperadores de ser dioses. Sabemos que los emperadores eran divinizados y que todos los habitantes de Roma y las provincias debían rendirle culto al emperador, incluso a Roma, que era considerada diosa. El culto al emperador divinizado era la estrategia para mantener la unidad de todas las provincias sometidas. Rechazar el culto era signo de rebelión y el imperio no podía permitir sublevaciones. Y ese era uno de los principales motivos de la persecución de los cristianos, pues estos se negaban a adorar a un ser humano. Pero para el cristianismo, el hecho de que el emperador se hiciera llamar Dios, Hijo de Dios, Señor, Padre o Salvador del mundo, era blasfemia, porque solo hay un Dios para el cristiano, incluso para el judío, y un solo Señor al que se le rinde honor y gloria. El versículo 2 describe la bestia como semejante a un leopardo, oso y león. Aquí Juan retoma la visión del profeta Daniel, capítulo 7, que habla de 4 bestias. Ellas representan 4 imperios: el de Babilonia, el medo, el persa y el imperio griego. Juan lo que hace es describir las características de las 4 bestias en una sola. Eso es muy interesante, porque en Daniel aparecen las 4 bestias que representan esos 4 imperios que sufrió el pueblo de Israel, el pueblo, los judíos. Pero Juan logra percibir el extraordinario poder militar y económico concentrado en el imperio romano. Por eso se concentra y por eso escribe, lo hace de una sola bestia.
Por último, el versículo 2 termina diciendo que el dragón le dio a la bestia su poder, trono y grande autoridad. Eso significa que la bestia representa en la tierra nada menos que al dragón, es decir, al diablo, a Satanás. Por eso, para el autor, toda aquella persona que adora a la bestia, es decir, al emperador, está adorando nada menos que a Satanás. Lo podemos ver en el versículo 4 y 13. La bestia, además, es vista por Juan como una parodia del cordero degollado puesto de pie, pues tiene una herida mortal que fue sanada. Se trata de una imitación grosera de Jesús, el Cristo, el cordero degollado, pero puesto de pie porque resucitó. Con esa imitación logra fascinar a los habitantes del imperio. El poder que la bestia muestra es impresionante, por eso es que todos dicen: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra él? Así como el dragón tiene en la bestia su contraparte, así también la bestia se acompaña de otra bestia, una que tiene cuernos como cordero, pero habla como dragón. Es decir, una bestia peligrosísima. Cuernos como cordero es engañar. Se encarga de engañar a la gente presentándose como inocente, pero en el fondo está inspirado por el dragón. No tiene autoridad propia, sino que le viene solo en presencia de la primera bestia. Y esta es como el ministro del interior de la bestia principal. O como dicen muchos, otros, es que estuve averiguando qué podría significar, ¿no? Todos están claros en que el dragón es Satanás y esta bestia es Roma, el emperador. Pero la segunda bestia, ahí las interpretaciones varían. Unos presentan que es, bueno, como el ministro del interior de la bestia principal. Otros, Pablo Richard, yo creo, dice que representa la propaganda del imperio consagrada a engrandecer a la primera bestia. No tiene luz propia. Es la que manda a hacer una imagen de la bestia para que todos la adoren. Entonces, la propaganda, y de hecho puede tener razón, porque la propaganda era terrible, y de hecho hoy día los medios de comunicación son terribles. Había las relieves que hablaban del emperador como el salvador, como el humanísimo, como el príncipe de paz. Todos los títulos que tiene Jesús los tenía el emperador. Lo llama blasfemia, pero aquí entonces podría ser la propaganda. Paz, la paz romana es paz y concordia, paz y seguridad. En todas partes había paz y seguridad, y era pura propaganda, porque lo que había era pacificación. La pax romana totalmente difiere de la paz shalom de Jesucristo, ¿no? Es interesante cómo Juan logra percibir el poder de la propaganda del imperio, sus medios de comunicación que se encargan de infundir el poder imbatible del imperio y hacen que la gente se fascine por su grandiosidad y a la vez sienta temor y se someta. Las monedas, y eso lo dicen ya hoy día mucho, eran estrategias propagandísticas más comunes para mostrar la fuerza militar y el progreso del imperio. Una moneda que se produjo después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 muestra una mujer al pie de un soldado, agarrada así de brazo, sometida. Representa, y ahí dice Judea sometida, y el título que lleva, Judea capta. Eso es una propaganda. Vean lo que pasa si se subleva dentro de la moneda. También muchas de las monedas tienen la imagen imponente del emperador y algunas de su divinización. Abundan sobre relieves de bustos de emperadores, hijos de Dios divinizados. Los poetas, Virgilio y Oviedo, ¿verdad?, alaban la grandiosidad, la declaran eterna a Roma. Interesantemente, la segunda bestia también tiene en sus manos el monopolio del mercado. En el 13:16 dice que solo las personas de toda clase social que tenían, toda clase social, pero que tenían el número
666 en la frente y en la mano derecha podían comprar y vender. Es decir, participar en el mercado. Las personas que no tenían esa marca estaban excluidas. Los que no rendían culto al emperador, es decir, los cristianos, sufrían la exclusión y seguramente muchos más, no solo los cristianos. El número 666 es el nombre de la bestia. Desafortunadamente su significado sigue siendo misterio. Se han hecho varias propuestas, terribles propuestas, contando las letras del alfabeto hebreo o griego, haciendo matemáticas, etc. Y las dos propuestas más comunes y posibles son el nombre de una persona, concretamente el emperador Nerón, o un símbolo, que yo creo que es el significado del 666, del 6. ¿Cuál es el significado del 7? La perfección. ¿Cuál es el significado del 6? No alcanza la perfección, quiere. Y cuando le pone otros dos 6, es la imperfección total, ya que por 3 veces no llega a la perfección del número 6. Yo creo que encaja mejor este símbolo, que es más fácil de comprender. En aquel tiempo el mercado de exportación e importación era muy activo, abundaba el lujo y las riquezas, pero solo para las élites romanas o en las provincias que se enriquecían con el comercio. Juan narra cómo lloran los mercaderes cuando cae la gran ciudad. Y los mercaderes de la tierra lloran, dice, y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Y en Apocalipsis 18, desde el verso 11 hasta el 23, se habla del comercio, del gran comercio y las riquezas en la abundancia. En resumen, en estos textos el autor habla del absolutismo del poder militar y económico y simultáneamente la exigencia de la idolatría. Como podemos ver, el Apocalipsis es el documento para mí más subversivo de la Biblia. Asumiendo la voz del profeta, el autor denuncia un gobierno que no gobierna con la razón, sino con la fuerza bruta. Toda aquella persona que no se adhiere a las políticas del imperio es excluido económica y socialmente. Mucha gente se adhiere, ya sea por temor e ignorancia o por fascinación. Apocalipsis es un documento que denuncia la idolatría, cataloga de bestias a sus gobernantes que exigen ser adorados. Critica la confianza que se tiene en las armas, en el sistema económico y en las riquezas. Y me parece muy importante esa crítica. En realidad sigue la tradición bíblica de que no se puede adorar a Dios y a Mamón. Para Juan, detrás de todo esto está Satanás. Cuando la gente admira el imperio o lo adora a través del emperador, dice, está adorando al diablo, sin saberlo. Dice el capítulo 13, versículo 4. Debido al poder casi ilimitado del imperio romano, el autor organiza su discurso no de manera lineal, en el sentido de hablar solo del sufrimiento y esperar hasta el final para hablar de los cielos y tierra nueva. Repetimos, él articula la realidad cotidiana del sufrimiento con la esperanza de que los sufrimientos acabarán. Y en el capítulo 12, antes de que las bestias arremetan contra el pueblo de Dios, se lee la derrota del dragón en el cielo. Y después, en el capítulo siguiente, el 14, se anuncia la caída de Babilonia, el nombre camuflado de Roma. La caída se hace efectiva en el capítulo 18, pero desde antes lo anuncia. Todo el libro ha sido elaborado de esa manera para articular la esperanza con la hostilidad cotidiana. El capítulo 13, donde se describen las dos bestias, ahí hay un llamado a la perseverancia, sabiendo que en el capítulo 12 el dragón ya fue derrotado. ¿Ves cómo antes del llamado a resistir ya anuncia que fue derrotado? En el capítulo 12. Y en el versículo siguiente un ángel anuncia la caída de la ciudad. Pero lo increíble es lo que sigue. Un cordero degollado y puesto de pie triunfa sobre el dragón y las bestias. Uno de los aportes que hay que subrayar del Apocalipsis es la fuerza a partir de lo débil.
También Pablo hacía énfasis en la debilidad y de cómo desde ahí se alcanza la fortaleza y se vence la adversidad. Él lo dice, ¿no?, en varios versículos. Jesús, el Mesías esperado para liberar al pueblo judío, es presentado como un cordero degollado, una víctima inocente. No el militar que viene a liberar con las armas. La figura de degollado o inmolado alude, por supuesto, a la crucifixión. Este cordero degollado, que en otros contextos se presenta como el león de Judá, es descrito como puesto de pie, afirmando con esto que ha resucitado. Son tres palabras simbólicas que apuntan al triunfo sobre el dragón y la bestia: cordero, degollado y puesto de pie. Cordero marca la inocencia, degollado la crucifixión y puesto de pie la resurrección. No se le borra lo de cordero degollado, porque eso hace recordar la gran injusticia que se cometió con un inocente. Además, con ese título se entiende la solidaridad inmensa de él con sus seguidores que siguen la misma suerte de su líder, es decir, el martirio. Jesucristo es el Cordero, pero también es descrito como alguien con poder en la figura del Hijo del Hombre. Es interesante, es el Cordero, pero también lo describe con poder en otras figuras. El Hijo del Hombre, yo diría del ser humano, porque es anthropos, lo que está ahí, los que estamos acostumbrados. En mi interlineal yo puse anthropos, o sea, ser humano. El Hijo del ser humano, el alfa y el omega, ¿verdad? Eso sí, él es quien pide a Juan que escriba las visiones que ve. También el cordero degollado puesto en pie tiene gran poder, pues tiene 7 cuernos, pero su poder no es militar ni económico, sino salvador. Tiene el poder de salvar y redimir a todo lo que le sigue, dice Apocalipsis 5:9. Además tiene el poder de dar sentido a la historia. Según el libro de Apocalipsis, no hay nadie que pueda abrir los sellos del libro que tiene los misterios de lo que acontece en la historia. Solamente el Cordero puede hacerlo, dice en el capítulo 5:6. En él se cimenta la esperanza de que es posible vivir de otra manera. Es interesante y clave hermenéutica su fuerza y poder, Su fuerza y poder viene por haber sido inmolado. Increíble, ¿no? Un inmenso coro de millones y millones lo canta en capítulo 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y toda la creación, representada por los 4 seres vivientes, dicen amén. Y los 24 ancianos veneran al Cordero. Los 24 ancianos representan, en las interpretaciones, la que yo creo es, representan los líderes, pues son 12 y 12, los apóstoles 12, los apóstoles, las 12 tribus, las 12, los 24, son los líderes, instrumentos de la tierra del poder de Dios. Los 24 ancianos veneran al Cordero, ¿verdad? El Cordero está sobre encima de estos ancianos. Pues es al Cordero solidario que dio su vida por muchos, al que hay que rendir culto y no a la bestia. Reconocer que la salvación viene del Cordero degollado o inmolado, es decir, de Jesucristo y no de la bestia, es el cántico nuevo que aparece en 5:9, que da inicio a un nuevo amanecer para todos aquellos que sufren las políticas imperiales. Un ser soberano y puro que hace nuevas todas las cosas. A lo largo de la lectura de Apocalipsis aparecen interludios, visiones celestiales maravillosas, narraciones litúrgicas donde reina la paz y la seguridad verdaderas, no la paz y seguridad romanas. Son como un descanso entre los sufrimientos y atropellos que sufre el pueblo en la tierra. Por eso van articulados a lo largo del libro. La función principal de las narraciones litúrgicas es fortalecer
dar seguridad de que hay control, que Dios tiene en sus manos la rienda de los aconteceres. Se insiste en que esta situación de sufrimientos no es eterna, pasará. Por eso no deben de rendirse y dejarse llevar por la lógica del imperio. Y el clímax está en la llegada de la tierra de una ciudad santa que desciende del cielo y que representa al pueblo de Dios en la nueva creación, en la cual hay ausencia de lágrimas y muerte y presencia de Dios que lo inunda todo. Se anuncia que los cielos y la tierra viejos pasarán, pues todas las cosas son hechas nuevas. Dios mismo, no sus ángeles, lo dice. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Las escenas celestiales desautorizan los anuncios de paz y seguridad y salvación de parte de la llamada paz y seguridad romana. La descripción que Juan hace de este ser sentado en un trono en el cielo busca subrayar la gran diferencia que hay entre este ser y los seres humanos que se creen dioses y salvadores en la tierra. Su preocupación principal, fundamental, es afirmar que el que está sentado en el trono es el Dios verdadero y no el que se cree Dios romano. De él es de donde viene la salvación y no del imperio romano. En la imaginería, Juan establece la distancia comenzando por la pureza. Mientras que Dios está en el cielo, sentado en el trono sobre un mar cristalino, su aspecto es de piedras preciosas, lo enmarca un arco iris. Los poderes de la tierra son descritos como animales, bestias horripilantes, inmundos que salen del mar turbulento y caótico. Vean la diferencia. Es a propósito estas oposiciones. Para Juan no puede venir salvación de los poderes humanos divinizados, por más que la proclamen. En la narración litúrgica de Apocalipsis capítulo 7, 9 a 12, la gran multitud de todas las etnias, naciones y pueblos proclaman: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero, y los 4 seres vivientes que representan la creación, y los 24 ancianos que representan los poderes de la historia humana por medio de los cuales reina Dios, dicen amén. Y continúan: la bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza sean dadas a Dios por los siglos de los siglos. En estas declaraciones litúrgicas léase: no sean dadas al imperio romano los emperadores. Ese es un problema que tenemos nosotros acá, un paréntesis, de nuestros coros en la iglesia. Cuando viene la parte de la alabanza, solo hay esto que dicen de alabar al Rey, al Soberano, al Eterno, al Dios, etc. Y no se contrapone con ningún poder histórico. No se contrapone, entonces ya queda, ya se pierde la fuerza, ¿no? Entonces por eso decimos, ¿cómo no hay otras letras? ¿No? Aquí esa es la diferencia. Bueno, no me salgo. Pareciera que la fuerza de la imagen del que está sentado en el trono es demasiado fuerte, todopoderoso, hasta temible. Sin embargo, descubrimos que en Juan las imágenes sobre Dios se alternan entre la fuerza y la ternura. Esto también es interesante. Vemos por un lado un poder absoluto y por otro una gran ternura. Vemos a este como el gran soberano que hace justicia y castiga a los malos, el que verdaderamente es Dios Todopoderoso, pero por otro lado también lo vemos como un padre que salva al bebé de la boca del dragón justo antes de nacer, un Dios que vive con sus criaturas, su pueblo, en medio de la ciudad santa, y como una madre que limpia las lágrimas de los ojos de todos los que han sufrido, de todas las que han sufrido. Este Dios no vende el sustento para vivir, lo da gratuitamente de la fuente de agua viva. Este es el Dios que guarda silencio por media hora junto con toda su corte celestial para escuchar las oraciones de su pueblo que suben en el incensario de oro. Capítulo 8, 1 a 4. ¿Recuerdan que hay un silencio en el cielo? Es para escuchar los gritos de dolor.
de los torturados, de los aplastados, de los perseguidos. Justo en el 7º sello, antes de iniciar el sonido de las 7 trompetas que dejan caer las plagas sobre la tierra como en Egipto, cuando Moisés libera al pueblo de la esclavitud. Este es el Dios que Juan quiere dibujar a sus lectores para que no desfallezcan. El autor espera que la fe en que habrá cielos nuevos y tierra nueva ayude a caminar con dignidad y valor al pueblo de Dios, es decir, aquellas personas que no aceptaron ser marcadas por el número de la bestia, ¿verdad?, con el fin de obviar la hostilidad económica, social y política del imperio, que no siguieron los valores de la sociedad económica. Y termino con el último punto, un mensaje a las iglesias que viven tiempos difíciles. Para el tiempo en que se escribió el libro de Apocalipsis, ya había iglesias cristianas establecidas en distintas partes de Asia Menor. Sin embargo, como eran consideradas ilegales por el Estado, los cristianos podían ser perseguidos al ser denunciados como cristianos por cualquier persona. A estas iglesias va dirigido el mensaje de esperanza de todo el libro. Por eso el libro inicia con una visión en la cual el Hijo del ser humano, un ser descrito maravillosamente, con rostro de sol, le pide a Juan que escriba a 7 iglesias de Asia, todo lo que ve y oye. El número 7, por supuesto, es simbólico. En Asia sabemos había mucho más de 7 iglesias. El Hijo del ser humano camina en medio de las 7 iglesias, representadas bajo el símbolo de candelabros. En otras palabras, este ser, que es Jesús el Cristo, camina siempre en medio de las iglesias, las conoce, las ama, las desafía, las defiende. Dentro del mismo libro encontramos 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. En cada carta hay un diagnóstico y un desafío, además de una promesa de recompensa al que aguanta. Es muy interesante el mensaje que da a cada iglesia. A la iglesia de la hermosa ciudad de Éfeso, por ejemplo, le reconoce que ha trabajado mucho, que ha perseverado en los sufrimientos, que es muy buena a favor de la ortodoxia, rechaza a los falsos profetas, sin embargo le reclama que no tiene amor, que ha perdido la pasión primera, el primer amor. De nada le sirven sus éxitos como iglesia, su doctrina fiel, si no tiene amor. Por eso la exhorta a que cambie, se transforme, vuelva al amor. Vuelva al amor de Dios, al primer amor, al amor del prójimo. La iglesia de Esmirna es pobre y sufre también persecución, no solo de los romanos, sino también de parte de los judíos. Lo mismo la iglesia de Filadelfia, una comunidad muy frágil que a pesar de su vulnerabilidad sigue perseverando. Por eso a estas 2 iglesias no les reclama nada, que es interesante. Más bien las felicita y les anima a que perseveren hasta el final. A la iglesia de Pérgamo le han matado a un miembro, Antipas. Es una iglesia que está en una ciudad promotora del culto al emperador. Por eso dice el texto que está ubicada donde Satanás tiene su trono. A pesar de eso es leal y no reniega de Jesucristo. Sin embargo, tolera a gente que coquetea con la religión oficial del imperio. Va a los banquetes donde se come carne, sacrifica a los ídolos, se involucra económica y socialmente con las políticas del imperio, pues le exhorta a que cambie. Lo mismo le reclama a la iglesia de Teatira, porque tolera gente que también representa valores idolátricos del imperio. El desafío es que esta iglesia retenga el amor, la fe y el servicio, cualidades que le reconoce. Le exhorta a que se aparte de los que siguen y se acomodan al imperio. La iglesia de Sardis es una iglesia que se duerme en sus laureles. Le dice que tiene fama de que está viva, pero en realidad está muerta. Sus obras no están completas. Por eso le anima a que despierte, que mejore sus obras, que no sea perezosa, que no se aparte de lo que ha recibido. La Odisea es la iglesia que recibe el peor regaño. Además, no le reconoce nada bueno. Se trata de una iglesia rica que se enorgullece de su posición. No mueve un dedo con respecto a lo que pasa a su alrededor. Le molesta mucho al Señor que no sea ni fría ni caliente. Por eso se le echa en cara lo que verdaderamente es desventurado
encontraba miserable, ciega y desnuda. Esta iglesia debe ponerse colirio en los ojos. ¿Se acuerdan? Esta iglesia debe ponerse colirio en los ojos para que vea realmente lo que es y no se crea lo que no es. Porque dice, soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, ¿no? Dice en 3:17. A esta iglesia se le exhorta a que cambie, que se esfuerce. Y a esta iglesia, que también ama y que por eso la reprende, le ofrece la oportunidad de visitarla, de llamar a la puerta y cenar con ella. Qué lindo, ¿no? La madre que se porta más mal y todo dice, mira, yo voy a tu casa, toco la puerta y ceno contigo. Aquí vemos la lógica bíblica de una misericordia mayor, a esta gente que está más extraviada. Analizar detenidamente cada carta es un reto para las iglesias de hoy. Es una invitación a analizarse autocríticamente, a hacerse un diagnóstico sincero. ¿Dónde se ubica nuestra iglesia hoy día? ¿A cuál de las iglesias se parece más de estas 7 iglesias? ¿Qué cosas le puede el Señor alabar y reprochar? ¿Cuáles son los desafíos para ser una buena iglesia, de acuerdo a la lógica del libro de Apocalipsis? ¿Cuáles serían los criterios que sacamos de este libro? Pues no podemos aplicar, es otra realidad, no podemos aplicar, aunque hay mucho que se puede ver, pero podemos sacar criterios bíblicos del libro de Apocalipsis. ¿Y cuáles serían los criterios bíblicos para aquella iglesia que vive acomodada en una sociedad de mercado consumista, donde las noticias de la farándula se intercambian con asesinatos, como estafas millonarias, con masacres, ¿no? El fútbol, la farándula y las masacres, las estafas millonarias, simplemente una tras otra, no hay escandalización. Y si hay escándalo, es un momentito. Una iglesia que hace de la vista gorda frente al feminicidio, frente al tráfico de drogas, frente al tráfico de personas, frente al deterioro vertiginoso de nuestro planeta. ¿Qué criterios bíblicos sacamos del Apocalipsis que nos iluminen como iglesia? Ahí cada quien, ¿verdad?, va a leer críticamente. Yo creo que es un mensaje muy bueno para nosotros como cristianos, miembros de una iglesia, de una institución, y podemos incluir las instituciones, el seminario, las universidades, las organizaciones cristianas, los centros de estudio, ¿verdad?, con estos criterios bíblicos. Es un desafío, creo yo, de este libro tan impactante. Muchas gracias.